Un mecánico sin hogar encontró a una dama llorando en el parque. Consolarla cambió su destino para siempre. El sol de octubre caía sobre el Parque México en la colonia Condesa de la Ciudad de México, tiñendo de dorado las hojas de los árboles que comenzaban a cambiar de color. Roberto Mendoza, de 38 años, caminaba lentamente por los senderos del parque con una mochila desgastada sobre su espalda y las manos manchadas de grasa que ningún jabón público podía borrar completamente. Sus ojos oscuros observaban el mundo con una mezcla de resignación y determinación que solo alguien que ha perdido todo, pero no su dignidad, puede tener. Hacía 8 meses que Roberto vivía en las calles de la ciudad, durmiendo en refugios ocasionales o en rincones protegidos cuando el clima lo permitía. Sin embargo, a diferencia de muchos otros que compartían su situación, Roberto nunca había perdido su identidad profesional. Era mecánico. Un mecánico excepcional con 18 años de experiencia trabajando con motores, transmisiones y sistemas eléctricos automotrices. Su caída no había sido resultado de vicios o malas decisiones personales, sino de una cruel combinación de circunstancias. El taller donde había trabajado durante 12 años cerró abruptamente cuando el dueño huyó del país por problemas fiscales, dejando a todos los empleados sin liquidación ni referencias laborales adecuadas. Roberto intentó encontrar trabajo en otros talleres, pero la crisis económica había reducido las contrataciones y muchos dueños desconfiaban de alguien cuyo último empleador había resultado ser un defraudador fiscal. Sus ahorros se agotaron pagando el alquiler de su pequeño departamento en Iztapalapa durante 3 meses sin ingresos. Cuando finalmente fue desalojado, no tuvo más opción que la calle. Aún así, Roberto mantenía su rutina profesional tanto como podía. Cada mañana se lavaba en los baños públicos del parque, peinaba su cabello negro con canas incipientes y limpiaba sus manos lo mejor posible. Llevaba siempre en su mochila un juego básico de herramientas que había logrado conservar: destornilladores, pinzas, llaves Allen y una pequeña lámpara de mano. Durante el día recorría diferentes colonias, ofreciendo sus servicios de mecánica móvil, reparando bicicletas, ajustando puertas de automóviles o haciendo diagnósticos rápidos a cambio de algunas monedas o comida. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella tarde de jueves, Roberto había ganado apenas 80 pesos, ayudando a un joven a diagnosticar por qué su Volkswagen Jetta no arrancaba. El problema era simple: un fusible quemado en el sistema de encendido que Roberto identificó en menos de 10 minutos. El joven, agradecido, le había dado 100 pesos, pero Roberto solo aceptó 80, porque consideraba que el trabajo no había sido lo suficientemente complejo como para cobrar más. Esa honestidad radical era tanto su virtud como su maldición en un mundo donde muchos habrían aprovechado la ignorancia del cliente para inflar el precio. Mientras caminaba por el Parque México, disfrutando de los últimos rayos de sol, antes de buscar dónde dormir esa noche, Roberto escuchó un llanto ahogado que provenía de una de las bancas junto a la fuente central. Se detuvo. Su instinto natural de ayudar, peleando contra su conciencia de que como hombre, sin hogar, de apariencia descuidada, podría asustar a alguien vulnerable. Sin embargo, el llanto sonaba tan desconsolado que no pudo ignorarlo. Se acercó con cuidado, manteniendo una distancia respetuosa. En la banca estaba sentada una mujer de aproximadamente 35 años, vestida con ropa elegante pero discreta, un traje sastre gris que hablaba de profesionalismo y una blusa blanca impecable. Su cabello castaño estaba recogido en un moño que comenzaba a deshacerse por la emoción.
Tenía el rostro entre las manos y sus hombros se sacudían con sollozos que intentaba contener. A su lado, sobre la banca, había un maletín de cuero fino y un teléfono celular de última generación. Roberto se aclaró la garganta suavemente. «Disculpe, señora», dijo con voz calmada y respetuosa, manteniéndose a una distancia prudente. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita que llame a alguien?» La mujer levantó la vista sobresaltada. Sus ojos enrojecidos por el llanto mostraron primero alarma al ver a Roberto con su aspecto descuidado, pero algo en la genuina preocupación de su expresión la hizo relajarse ligeramente. Se limpió las lágrimas con un pañuelo de papel arrugado que tenía en la mano. «Yo estoy bien», respondió automáticamente, aunque su voz quebrándose desmentía sus palabras. «Gracias por preguntar». Roberto asintió, pero no se movió. «Perdone que insista, pero nadie llora así si está bien. No quiero molestarla, pero si hay algo que pueda hacer para ayudar, aunque sea solo escuchar, aquí estoy». La mujer lo miró con más atención. Había algo en la manera tranquila y respetuosa de Roberto que transmitía confianza. A pesar de su apariencia deteriorada, sus ojos mostraban inteligencia y bondad genuina. «Es mi coche», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma de estar compartiendo esto con un extraño. «No es solo el coche, es todo. Mi padre está muy enfermo en Querétaro. Necesito llegar esta noche, pero mi coche se descompuso hace 2 horas a unas cuadras de aquí. He llamado a 3 grúas, pero todas me dicen que no pueden venir hasta mañana. Los mecánicos a domicilio que he encontrado cobran 1,000 pesos solo por venir a verlo, sin garantía de arreglarlo. No sé qué hacer y cada minuto que pasa, mi padre está solo en el hospital». Roberto sintió una punzada de empatía. Él había perdido a su propio padre hacía 5 años y recordaba la desesperación de querer estar a su lado en esos momentos críticos. «¿Dónde está su coche?», preguntó. «¿Qué síntomas tiene?». La mujer pareció sorprendida por la especificidad de la pregunta. «Está estacionado en la calle Tamaulipas, a 3 cuadras de aquí. Estaba conduciendo normalmente cuando de repente empezó a perder potencia y luego simplemente se apagó. Intenté arrancarlo varias veces, pero solo hace un clic. Las luces del tablero se encienden, pero el motor no gira». Roberto procesó la información rápidamente. Los síntomas sonaban como un problema del motor de arranque o posiblemente de la batería, aunque la mujer había dicho que las luces del tablero se encendían, lo cual sugería que la batería tenía algo de carga. «Señora, yo soy mecánico», dijo Roberto. «Si me permite, puedo ir a ver su coche. No le cobraré nada por el diagnóstico. Si puedo arreglarlo con lo que tengo en mi mochila, solo pagará lo que usted considere justo. Si necesita piezas que no tengo, al menos sabré decirle exactamente qué necesita y puede decidir qué hacer». La mujer lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. Era un riesgo confiar en un desconocido, especialmente uno cuya situación claramente era precaria, pero había algo en la manera directa y honesta de Roberto que la hacía querer confiar. Además, estaba desesperada. «¿De verdad es mecánico?», preguntó. «De verdad», respondió Roberto con una pequeña sonrisa. «18 años trabajando con motores. Puedo darle referencias, aunque en este momento no tengo manera de comprobarlas fácilmente. Pero puedo mostrarle mis herramientas y mi credencial vencida de la Asociación de Mecánicos. Entiendo si prefiere no confiar en mí, pero le prometo que solo quiero ayudar». La mujer tomó una decisión impulsiva que iba contra todas sus precauciones habituales. «Está bien», dijo secándose las lágrimas finales y poniéndose de pie. «Le agradezco mucho. Mi nombre es Patricia Salazar». «Roberto Mendoza», respondió él, sin extender la mano porque sabía que sus manos grasientas podrían incomodarla. «Con su permiso, vamos a ver qué tiene su coche».
Caminaron juntos las 3 cuadras hasta donde estaba estacionado el automóvil de Patricia, un BMW Serie 3 de apenas 2 años de antigüedad. Roberto inmediatamente notó que era un vehículo bien mantenido, lo cual era buena señal. Los autos descuidados a menudo tenían múltiples problemas acumulados, pero uno bien cuidado probablemente solo tendría un problema específico. ¿Puedo ver las llaves?, preguntó Roberto. Patricia se las entregó y Roberto se sentó en el asiento del conductor. Giró la llave a la posición de encendido sin intentar arrancar el motor. Observó cuidadosamente el tablero. Todas las luces de advertencia se encendieron normalmente y luego se apagaron como debían. Eso confirmaba que había energía eléctrica. Intentó arrancar el motor. Como Patricia había descrito, solo se escuchó un clic seco, pero el motor no giró. Roberto asintió para sí mismo. Casi con certeza era el motor de arranque. ¿Puedo abrir el cofre?, preguntó. Patricia asintió y Roberto tiró de la palanca dentro del auto. Salió, abrió el cofre y se inclinó sobre el motor con la familiaridad de alguien que ha pasado miles de horas en esa posición. Sacó su pequeña lámpara de su mochila y comenzó a inspeccionar. El motor estaba limpio y bien cuidado, confirmando sus sospechas de que era un problema aislado. Localizó el motor de arranque en la parte inferior del motor, accesible desde arriba, pero en una posición incómoda. Patricia se acercó tímidamente, observando cómo Roberto trabajaba con movimientos seguros y conocedores. ¿Qué piensa que es?, preguntó. «Es el motor de arranque», respondió Roberto sin levantar la vista, concentrado en verificar las conexiones. «Es un componente que hace girar el motor cuando usted gira la llave. Cuando falla, exactamente lo que pasa es lo que usted experimentó. Todo tiene energía, pero el motor no arranca. El clic que escuchó es el solenoide intentando activarse, pero sin poder transmitir el movimiento al motor». «¿Es caro de arreglar?», preguntó Patricia con preocupación. «Un motor de arranque nuevo para este modelo cuesta alrededor de 3,000 pesos. Más instalación que en un taller cobrarían otros 1,000 o 1,500, explicó Roberto. «Pero antes de rendirme, déjeme intentar algo». Roberto sacó sus herramientas y comenzó a desconectar cuidadosamente el motor de arranque. Era un trabajo delicado que requería paciencia y conocimiento, porque había que acceder a él desde un ángulo complicado. Patricia observaba fascinada cómo este hombre, que claramente vivía en situación de calle, trabajaba con la precisión y cuidado de un profesional de primer nivel. Después de 20 minutos de trabajo meticuloso, Roberto logró extraer el motor de arranque. Lo examinó cuidadosamente bajo la luz de su lámpara. «Ajá», murmuró. «Aquí está el problema». Patricia se acercó más. «¿Qué es?». «Mire aquí», dijo Roberto, señalando una parte del motor de arranque. «¿Ve estas escobillas de carbón? Son las que transmiten la corriente eléctrica al rotor. Están desgastadas, pero no completamente acabadas. Y aquí, en el conmutador, hay acumulación de carbón y suciedad. Eso está impidiendo el contacto eléctrico adecuado». «¿Puede arreglarlo?», preguntó Patricia, su voz cargada de esperanza. «Puedo intentarlo», respondió Roberto. «No tengo piezas de repuesto para las escobillas, pero puedo limpiar el conmutador y ajustar lo que queda de las escobillas. No será una reparación permanente. El motor de arranque eventualmente necesitará ser reemplazado, pero debería funcionar lo suficiente para que llegue a Querétaro. Una vez allá, puede llevar el coche a un taller para reemplazarlo adecuadamente». Durante la siguiente hora, mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre la Ciudad de México, Roberto trabajó meticulosamente en el motor de arranque. Usó un pequeño trozo de lija fina que guardaba en su mochila para limpiar el conmutador, ajustó las escobillas de carbón para maximizar el contacto y limpió todas las conexiones eléctricas. Patricia había ido a una tienda cercana y regresó con 2 botellas de agua y unos tacos.
que compartieron sentados en la banqueta junto al auto. Durante esa pausa, conversaron. Roberto le contó su historia sin autocompasión, el cierre del taller, la imposibilidad de encontrar trabajo, la pérdida de su hogar. Patricia escuchaba con atención creciente, sorprendida por la ausencia de amargura en su relato. Roberto hablaba de su situación como quien describe un problema mecánico, con objetividad, identificando las causas y buscando soluciones. ¿Y nunca ha pensado en rendirse?, preguntó Patricia suavemente. Roberto negó con la cabeza. Rendirse no es opción, soy mecánico, es lo que soy bueno haciendo, es lo que amo hacer. Esta situación es temporal. Eventualmente encontraré la oportunidad correcta. Mientras tanto, ayudo a quien puedo y mantengo mis habilidades activas. Cada motor que reparo, cada problema que resuelvo, me mantiene en forma profesionalmente. Patricia asintió, impresionada por la resiliencia de este hombre. Ella misma había enfrentado desafíos en su vida profesional, pero nunca nada comparable a lo que Roberto estaba viviendo. Y sin embargo él mantenía una dignidad y profesionalismo que muchos con todas las ventajas no poseían. Cuando Roberto terminó de trabajar en el motor de arranque, lo reinstala cuidadosamente en el auto, asegurándose de que todas las conexiones estuvieran firmes. Sus manos se movían con la seguridad de alguien que ha hecho este trabajo cientos de veces. «Muy bien», dijo finalmente, limpiándose las manos en un trapo que Patricia le había dado. «Vamos a intentarlo». Roberto se sentó al volante. Giró la llave y el motor arrancó inmediatamente con un ronroneo suave y constante. El rostro de Patricia se iluminó con alivio y gratitud. «¡Funcionó! ¡Oh, Dios mío, funcionó!», exclamó, con lágrimas de alegría ahora en lugar de desesperación. Roberto dejó el motor encendido unos minutos para asegurarse de que todo funcionara correctamente. «Recuerde», advirtió, «esta es una reparación temporal. El motor de arranque debe ser reemplazado pronto, probablemente en las próximas semanas, pero debería ser suficiente para que llegue a Querétaro y regrese sin problemas». Patricia sacó su cartera. «¿Cuánto le debo, Roberto?». Roberto pensó por un momento. Necesitaba dinero desesperadamente, pero también tenía sus principios. «200 pesos», dijo finalmente. «No hice ninguna reparación permanente y no usé piezas nuevas. Solo limpié y ajusté lo que ya estaba ahí». Patricia lo miró incrédula. «Roberto, me salvó el viaje a ver a mi padre. Cualquier mecánico habría cobrado 1000 pesos por lo que hizo, y eso sin contar las 2 horas de trabajo. Por favor, acepte 500 pesos». Roberto vaciló. 500 pesos significaban comer decentemente durante varios días, pero no quería que Patricia sintiera que se había aprovechado de su situación vulnerable. 300, contraofertó. «Es un precio justo por el trabajo que hice». Patricia sonrió ante la extraña situación de estar negociando para pagar más, no menos. 400 si no acepto menos», dijo con firmeza. Roberto finalmente asintió y aceptó los 400 pesos, pero también, por puro instinto profesional, escribió en un pedazo de papel que Patricia le dio las especificaciones exactas del motor de arranque que necesitaría y recomendaciones de talleres de confianza en Querétaro donde podría llevar el auto para el reemplazo definitivo. «Una última cosa», dijo Roberto. «Cuando llegue a Querétaro, antes de apagar el motor, asegúrese de estar estacionada en un lugar donde si el coche no arranca de nuevo, no sea un problema. Es poco probable que falle en el camino porque el motor ya está caliente y eso ayuda. Pero por precaución». Patricia asintió, guardando cuidadosamente el papel con las notas de Roberto. Luego, de un impulso, sacó una de sus tarjetas de presentación y se la entregó. «Roberto, yo soy la directora de operaciones de Transportes Salazar, una empresa de logística con una flota de más de 200 vehículos.
Siempre necesitamos mecánicos buenos y honestos. Puedo llamarlo cuando regrese de Querétaro. Me gustaría hablar con usted sobre una posibilidad de trabajo. Roberto miró la tarjeta con incredulidad. Patricia Salazar, directora de operaciones, Transportes Salazar S.A. de C.V. Una empresa que él conocía, era una de las compañías de logística más importantes de la zona centro del país. Señora Patricia, yo no tengo teléfono, admitió. ¿Hay algún lugar donde pueda encontrarlo? Vengo a este parque casi todas las tardes alrededor de las 5, respondió Roberto. Si no estoy aquí, probablemente esté en la colonia Roma ofreciendo mis servicios. Patricia asintió. Regresaré en 3 días. Por favor, esté aquí el lunes a las 5 de la tarde. Quiero hacer algo más que simplemente darle las gracias. Roberto aceptó, aunque una parte de él no se permitía tener demasiadas esperanzas. Había aprendido que las promesas hechas en momentos de gratitud a menudo se olvidaban una vez que la crisis pasaba. Sin embargo, había algo diferente en la mirada de Patricia, una seriedad que sugería que sus palabras no eran vacías. Patricia se despidió con un apretón de manos que Roberto aceptó después de limpiarse las manos lo mejor que pudo. Entró en su BMW, que ahora funcionaba perfectamente, y se alejó hacia la carretera que la llevaría a Querétaro con su padre enfermo. Roberto la vio partir. Luego guardó los 400 pesos cuidadosamente en un bolsillo interior de su mochila y comenzó a caminar hacia el albergue, donde a veces conseguía un lugar para dormir cuando llegaba temprano. Mientras caminaba por las calles iluminadas de la Ciudad de México, Roberto no podía dejar de pensar en el encuentro. No era la primera vez que ayudaba a alguien y recibía promesas de empleo u oportunidades que nunca se materializaban. La gente era sincera en el momento, pero una vez que la crisis pasaba y volvían a su mundo cómodo, el hombre sin hogar que los había ayudado se convertía en un recuerdo incómodo que preferían olvidar. Sin embargo, había algo en Patricia que era diferente. La manera en que lo había mirado, realmente lo había mirado como a una persona, no como a un proyecto de caridad o un problema social, le daba una pequeña chispa de esperanza. El fin de semana pasó lentamente para Roberto. El sábado arregló 2 bicicletas y ayudó a un señor mayor a cambiar la llanta de su Tsuru, ganando en total 300 pesos. El domingo, tradicionalmente el día más lento, solo consiguió 50 pesos ayudando a alguien a conectar correctamente los cables de una batería. Durante todo ese tiempo, la tarjeta de presentación de Patricia permanecía guardada en el bolsillo de su camisa, junto a su corazón. La sacaba ocasionalmente para leerla, asegurándose de que no había sido un sueño. El lunes llegó con un cielo parcialmente nublado, típico del otoño chilango. Roberto se despertó en el albergue donde había conseguido dormir. Se lavó cuidadosamente en los baños del lugar, intentó hacer que su ropa se viera lo más presentable posible y caminó hacia el Parque México. Llegó a las 4:30 de la tarde, media hora antes de lo acordado, y se sentó en la misma banca donde había encontrado a Patricia llorando 5 días atrás. Las 5 de la tarde pasaron. Patricia no apareció. Roberto intentó no sentirse decepcionado. Era lo que había esperado después de todo. Las 5:15, las 5:30. Roberto estaba a punto de levantarse y marcharse cuando vio el BMW gris de Patricia entrar en la calle que rodeaba el parque. Su corazón dio un pequeño salto. Ella había venido. Patricia estacionó el coche, salió y caminó rápidamente hacia donde Roberto estaba sentado. Llevaba ropa más casual que la vez anterior, jeans y una blusa azul, pero se veía descansada y había una sonrisa en su rostro. «Roberto», dijo al llegar junto a él, «lamento llegar tarde. El tráfico de Periférico estuvo horrible». «No hay problema»,
respondió Roberto poniéndose de pie. ¿Cómo está su padre? Mucho mejor, gracias por preguntar, dijo Patricia con alivio genuino en su voz. Llegué a tiempo, gracias a usted. Pude pasar 3 días con él en el hospital. Los doctores dicen que se recuperará completamente. Me alegro mucho, dijo Roberto sinceramente. Patricia señaló una cafetería al otro lado del parque. ¿Podríamos hablar ahí? Quiero proponerle algo. Roberto asintió y caminaron juntos hacia la cafetería. Una vez sentados, con 2 tazas de café entre ellos, Patricia fue directa al punto. Roberto, durante estos días en Querétaro tuve mucho tiempo para pensar. Mi empresa tiene un problema constante: encontrar mecánicos realmente buenos y, más importante aún, honestos. Tenemos una flota de más de 200 vehículos entre camiones, camionetas y automóviles, y el mantenimiento es crítico para nuestras operaciones. Actualmente trabajamos con 2 talleres externos, pero he tenido problemas repetidos de sobrecobros, reparaciones innecesarias y en algunos casos sospecho que robo de piezas. Roberto escuchaba atentamente, sin atreverse aún a tener esperanzas. He pensado durante meses en contratar un mecánico jefe que supervise todo nuestro mantenimiento vehicular, continuó Patricia. Alguien que pueda hacer diagnósticos precisos, supervisar el trabajo de los talleres externos y eventualmente ayudarme a establecer nuestro propio taller interno. Después de lo que hizo por mí el jueves, y especialmente después de ver su honestidad, al cobrarme menos de lo que su trabajo valía, creo que usted podría ser esa persona. Roberto sintió que su corazón se aceleraba, pero años de decepciones le habían enseñado cautela. Señora Patricia, aprecio mucho la consideración, pero tengo que ser honesto con usted. Vivo en la calle. No tengo domicilio fijo. No tengo referencias laborales verificables de los últimos 8 meses, y probablemente no pasaría una verificación de antecedentes corporativa estándar. No quiero que me ofrezca algo que luego su empresa no apruebe y ambos quedemos en una situación incómoda. Patricia sonrió ante la honestidad brutal de Roberto. Por eso exactamente quiero contratarlo, Roberto. Porque incluso en una situación donde podría exagerar sus calificaciones o esconder sus circunstancias para conseguir un trabajo que claramente necesita, usted elige la honestidad. Eso es exactamente el tipo de persona que necesito. Patricia sacó un folder de su bolso. He preparado una propuesta. Quiero ofrecerle un periodo de prueba de 3 meses como mecánico jefe de Transportes Salazar. El salario sería de 18,000 pesos mensuales para empezar, con prestaciones de ley. Después de 3 meses, si todo funciona bien, el salario aumentaría a 22,000 pesos y discutiríamos beneficios adicionales. Roberto miró los papeles que Patricia ponía sobre la mesa, casi sin poder creer lo que estaba viendo. Era un contrato formal de empleo. Pero hay más, continuó Patricia. Entiendo que necesita estabilizarse. La empresa tiene un pequeño departamento arriba de nuestro almacén principal en la colonia Nápoles. Es básico: una habitación, un baño y una pequeña cocina, pero está amueblado y funcional. Actualmente está vacío. Puede vivir ahí mientras esté empleado con nosotros, sin costo. No es caridad, Roberto, es parte del paquete de compensación, porque necesito que esté disponible a veces fuera de horario normal para emergencias con los vehículos. Roberto sentía que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Había llorado suficiente durante estos meses en la calle, durante las noches oscuras cuando nadie lo veía. Ahora no era momento de lágrimas, sino de profesionalismo. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué hace esto por alguien que apenas conoce? Patricia lo miró directamente a los ojos. Porque mi padre construyó Transportes Salazar desde cero. Empezó con un solo camión hace 35 años.
Me enseñó que el éxito en los negocios no viene solo de las ganancias, sino de encontrar buenas personas y darles oportunidades para brillar. Usted me ayudó cuando yo estaba desesperada. No pidió nada a cambio y su trabajo fue impecable. Esa es toda la referencia que necesito. El resto lo probará usted mismo en estos 3 meses. Roberto tomó el contrato con manos temblorosas y lo leyó cuidadosamente. Todo estaba ahí, claramente especificado: salario, horario, responsabilidades, beneficios. Era real. Era un camino de regreso a una vida normal, a la dignidad de tener un trabajo estable y un lugar al cual llamar hogar. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué tal mañana a las 8 de la mañana?», respondió Patricia con una sonrisa. «Yo misma iré a recogerlo aquí al parque y lo llevaré a las instalaciones. Le mostraré su departamento, le daré un tour de la empresa y comenzaremos con una evaluación completa de todos nuestros vehículos. Tengo un camión que ha estado dando problemas intermitentes que ninguno de los talleres ha podido resolver. Será su primer desafío». Roberto extendió su mano para estrechar la de Patricia, y esta vez sus manos, aunque aún manchadas por años de trabajo mecánico, temblaban no por incertidumbre, sino por gratitud y determinación. «No la voy a decepcionar, señora Patricia. Le prometo que dedicaré cada gramo de mi conocimiento y experiencia a cuidar de esos vehículos como si fueran míos propios». «Lo sé», respondió Patricia simplemente. Esa noche, Roberto durmió en el albergue por última vez. Guardó cuidadosamente el contrato en su mochila, junto con sus preciadas herramientas y la poca ropa que poseía. No durmió mucho, demasiado excitado, pensando en el día siguiente, pero cuando finalmente se quedó dormido, fue con una sonrisa en el rostro y sin el peso de la incertidumbre que había cargado durante 8 meses. A la mañana siguiente, a las 7:45 a.m., Roberto ya estaba esperando en el parque, limpio, peinado y con su mochila. Patricia llegó puntualmente a las 8 en el BMW que él había reparado, y juntos condujeron hacia la colonia Nápoles, hacia las instalaciones de Transportes Salazar y hacia el primer día del resto de la vida de Roberto. Las instalaciones de Transportes Salazar eran más impresionantes de lo que Roberto había imaginado. El complejo ocupaba casi media manzana en la colonia Nápoles, con una nave principal de almacenamiento, oficinas administrativas en un edificio de 3 pisos y un amplio patio donde estaban estacionados docenas de camiones de carga, camionetas de reparto y vehículos administrativos. El logo de la empresa, un camión estilizado con las iniciales TS, estaba pintado prominentemente en la fachada. Patricia estacionó en el área de directivos y guió a Roberto a través de una puerta lateral que conducía a una escalera externa. «El departamento está aquí arriba», explicó mientras subían al segundo piso. «Tiene entrada independiente para que tenga privacidad». Abrió la puerta y Roberto entró en lo que sería su nuevo hogar. Era exactamente como Patricia lo había descrito. Básico, pero funcional. Una habitación amplia con una cama individual, un pequeño armario y una mesa con 2 sillas. La cocina era un rincón con estufa, refrigerador pequeño y alacena. El baño era compacto, pero tenía todo lo necesario: regadera, lavabo e inodoro. Para alguien que había pasado 8 meses durmiendo en albergues y calles, era un palacio. «Hay ropa de cama limpia en el armario», dijo Patricia. «Y dejé algunos productos básicos de despensa en la alacena y el refrigerador. Tómese 1 hora para instalarse, darse una ducha y ponerse cómodo. Los uniformes de trabajo llegarán mañana, pero por hoy puede trabajar con la ropa que tiene. Nos vemos abajo en el taller a las 9:30. Después de que Patricia se fue, Roberto se quedó solo en el departamento por primera vez. Se sentó en la cama probando su firmeza.
Luego caminó hacia la ventana que daba vista al patio de la empresa. Podía ver los camiones alineados, algunos con mecánicos externos ya trabajando en mantenimientos rutinarios. Este sería su dominio ahora, su responsabilidad. Se dio una ducha larga y caliente, el primer baño realmente satisfactorio en meses. Mientras el agua caliente caía sobre él, Roberto sintió como si estuviera lavando no solo la suciedad de los últimos meses, sino también el peso emocional de la incertidumbre y la desesperación. Cuando salió, se puso su ropa más limpia y bajó puntualmente a las 9:30. Patricia lo esperaba en lo que claramente era el área de mantenimiento, un espacio techado con 3 elevadores hidráulicos, bancos de trabajo equipados con herramientas profesionales y un sistema de diagnóstico computarizado que Roberto reconoció como uno de los más avanzados del mercado. Junto a Patricia estaba un hombre de unos 50 años, robusto, con overol de mecánico y expresión escéptica. Roberto, él es Joaquín Torres, nuestro coordinador de mantenimiento actual, presentó Patricia. Joaquín, él es Roberto Mendoza, el nuevo mecánico jefe. Joaquín extendió la mano con reserva evidente. Un placer, dijo con un tono que sugería todo lo contrario. Roberto entendió inmediatamente la situación. Joaquín probablemente esperaba ese ascenso para sí mismo y ahora llegaba un desconocido a ocupar el puesto. El placer es mío, Joaquín, respondió Roberto estrechando firmemente su mano. Espero que podamos trabajar bien juntos. Tengo mucho que aprender sobre cómo funcionan las cosas aquí. La humildad de Roberto pareció desarmar un poco a Joaquín. Durante la siguiente hora, Patricia y Joaquín le dieron un recorrido completo por las instalaciones, explicándole el sistema actual de mantenimiento, los contratos con talleres externos y los problemas recurrentes que habían estado experimentando. Y luego está dijo Joaquín, señalando un camión Freightliner de carga pesada en una esquina del patio. 3 semanas con problemas intermitentes de potencia. Lo hemos llevado a 2 talleres diferentes. El primero cambió los inyectores, costó 35,000 pesos. No sirvió de nada. El segundo reemplazó el turbo, otros 40,000 pesos. Sigue igual. Ahora dice que es la computadora y quiere 60,000 más para reemplazarla. Roberto se acercó al camión, estudiándolo con ojo crítico. ¿Cuántos kilómetros tiene? 280,000, respondió Joaquín, consultando una tableta. ¿El problema es constante o intermitente? Intermitente. A veces funciona perfectamente durante días, luego de repente pierde potencia, especialmente en subidas o con carga completa. Roberto asintió pensativamente. ¿Puedo verlo funcionar? Joaquín subió al camión, lo encendió y lo movió alrededor del patio. Roberto observaba atentamente, no solo el camión sino el escape, escuchando atentamente el sonido del motor. Después de 10 minutos, pidió a Joaquín que lo detuviera. ¿Puedo revisar el motor?, preguntó. Durante la siguiente hora, Roberto realizó una inspección meticulosa. No tocó nada al principio, solo observó. Siguió las líneas del sistema de combustible, del sistema de admisión de aire, verificó conexiones eléctricas. Patricia y Joaquín observaban desde cierta distancia. Finalmente, Roberto se enfocó en algo específico: la línea de retorno de combustible. Joaquín, ¿tienes una lámpara de inspección y un espejo de mecánico?, pidió. Joaquín le trajo las herramientas y Roberto se metió debajo del camión. Estuvo ahí casi 20 minutos, usando el espejo para inspeccionar áreas difíciles de ver. Cuando salió, tenía una expresión de satisfacción. «Encontré el problema», anunció limpiándose las manos. «La línea de retorno de combustible tiene una fisura microscópica justo donde pasa cerca del múltiple de escape».
Cuando el motor se calienta bajo carga pesada, el calor hace que la fisura se expanda levemente y permite que entre aire al sistema de combustible. Eso causa la pérdida de potencia. Cuando el motor se enfría, la fisura se contrae y el sistema funciona normalmente otra vez. Joaquín frunció el ceño. Pero los dos talleres revisaron el sistema de combustible. Estoy seguro de que sí, respondió Roberto pacientemente, pero probablemente revisaron con el motor frío y buscaron fugas grandes. Esta fisura es casi invisible y solo se manifiesta bajo condiciones específicas de temperatura y presión. Es el tipo de problema que se requiere experiencia y paciencia para encontrar. Patricia intervino. ¿Cuánto costaría arreglarlo? La línea de retorno de combustible para este modelo cuesta unos 1.500 pesos, respondió Roberto. 2 horas de trabajo como máximo, total, 3.000 pesos incluyendo mano de obra, y garantizo que resolverá el problema. Joaquín y Patricia intercambiaron miradas. En 3 semanas habían gastado 75.000 pesos sin resolver nada. Roberto proponía una solución de 3.000 pesos. Hágalo, dijo Patricia. Roberto trabajó esa misma tarde en el camión con Joaquín, observando de cerca. Ordenó la pieza necesaria a un proveedor que la entregó en 2 horas, y luego reemplazó meticulosamente la línea de combustible defectuosa. Cuando terminó, probaron el camión extensivamente, incluso cargándolo con peso y conduciéndolo por una ruta de prueba que incluía subidas pronunciadas. Funcionó perfectamente. Increíble, murmuró Joaquín, su escepticismo anterior reemplazado por respeto genuino. Llevamos 3 semanas con este problema y usted lo resolvió en un día. No es magia, respondió Roberto modestamente. Es solo cuestión de entender cómo funcionan los sistemas y tener paciencia para buscar en los lugares que otros pasan por alto. Los problemas intermitentes siempre son los más complicados porque requieren pensar en qué condiciones cambian y cómo eso afecta a los componentes. Esa noche, Roberto cenó por primera vez en su nuevo departamento. Había comprado algunos víveres básicos en una tienda cercana con el adelanto de 2.000 pesos que Patricia le había dado. Mientras comía una quesadilla simple que había preparado, miraba por la ventana el patio de la empresa iluminado por luces de seguridad. Apenas podía creer que 24 horas antes estaba durmiendo en un albergue sin saber de dónde vendría su próxima comida. Los siguientes 3 meses fueron transformadores. Roberto se sumergió completamente en su trabajo, llegando temprano y quedándose tarde, aprendiendo cada aspecto de la flota de transportes Salazar. Implementó un sistema de mantenimiento preventivo riguroso que redujo las averías en un 60%. Renegoció los contratos con los talleres externos, eliminando cobros excesivos y estableciendo tarifas fijas por servicio. Capacitó a Joaquín y otros 2 mecánicos que la empresa contrató, compartiendo generosamente su conocimiento. Pero lo más importante fue la relación de confianza que desarrolló con Patricia. Ella aprendió rápidamente que podía confiar completamente en el juicio técnico de Roberto. Cuando él decía que algo necesitaba repararse, necesitaba repararse. Cuando decía que un gasto era innecesario, era innecesario. Su honestidad brutal se convirtió en uno de los activos más valiosos de la empresa. Al final del período de prueba de 3 meses, Patricia lo llamó a su oficina. Roberto, hemos ahorrado más de 300.000 pesos en costos de mantenimiento desde que llegó. La disponibilidad de nuestra flota ha mejorado dramáticamente y no hemos tenido una sola avería importante en carretera. Creo que es hora de hacer algunos cambios. Roberto escuchó mientras Patricia le explicaba su nuevo plan. Quería que Roberto no solo fuera mecánico jefe,
sino director de mantenimiento de flota, con salario de 35,000 pesos mensuales, un equipo de 5 mecánicos bajo su supervisión y la responsabilidad de establecer el taller interno completo de la empresa. Además, le ofrecía 2% de participación accionaria en la compañía. No sé qué decir, admitió Roberto, genuinamente abrumado. Diga que sí, respondió Patricia con una sonrisa. Y hay algo más. Quiero que considere algo. Creo que su historia, su experiencia viviendo en la calle, pero manteniendo su integridad y profesionalismo, podría inspirar a otros. He estado pensando en establecer un programa de capacitación para personas en situaciones difíciles, enseñándoles oficios técnicos como mecánica. ¿Estaría dispuesto a ayudarme a diseñarlo y tal vez ser instructor ocasionalmente? Roberto sintió una emoción profunda. La idea de ayudar a otros que estaban pasando por lo que él había experimentado le daba un propósito más grande que simplemente reconstruir su propia vida. Me encantaría, respondió. Sé exactamente lo que se siente estar ahí abajo, y sé que hay muchas personas talentosas que solo necesitan una oportunidad. 6 meses después, en una soleada mañana de abril, Roberto estaba parado frente a un grupo de 15 hombres y mujeres en el nuevo Centro de Capacitación Técnica Transportes Salazar, ubicado en una nave renovada junto a las instalaciones principales. Los estudiantes tenían edades y backgrounds diversos, pero todos compartían algo. Estaban en situaciones económicas difíciles y buscaban una segunda oportunidad. Buenos días, comenzó Roberto. Mi nombre es Roberto Mendoza y soy el director de mantenimiento de flota de esta empresa. Hace un año yo estaba viviendo en la calle. No tenía trabajo, no tenía hogar, no tenía esperanza. Lo único que tenía era mi conocimiento de mecánica y mi determinación de nunca rendirme. Les contó su historia completa, sin avergonzarse de los detalles difíciles. Les habló del cierre del taller, de los meses en la calle, del día que ayudó a Patricia en el parque, de cómo esa simple acción de bondad se había convertido en la oportunidad que transformó su vida. Están aquí porque alguien cree en ustedes, continuó. Patricia Salazar, la directora de esta empresa, cree que todos merecen una oportunidad de demostrar su valor. Este programa les enseñará mecánica automotriz durante 6 meses. Si trabajan duro, si son honestos, si demuestran que tienen lo necesario, hay empleos esperándolos al final. No solo aquí, sino en docenas de talleres y empresas que se han asociado con este programa. Entre los estudiantes estaba un joven de 24 años llamado Mario, que había perdido su trabajo durante la pandemia y llevaba meses haciendo trabajos ocasionales. Había una mujer de 35 años llamada Rosa, madre soltera que quería aprender un oficio mejor remunerado que limpiar casas. Estaba también un señor de 52 años llamado Ernesto, despedido de una fábrica que cerró después de 20 años de servicio. Durante los siguientes meses, Roberto se dedicó apasionadamente a enseñarles no solo mecánica, sino los valores que habían salvado su propia vida: honestidad inquebrantable, orgullo en el trabajo bien hecho y la comprensión de que las circunstancias difíciles no definen quién eres. Mario resultó tener un talento natural para diagnósticos eléctricos. Rosa demostró una paciencia excepcional para trabajos delicados de precisión. Ernesto, con sus décadas de experiencia trabajando con maquinaria industrial, entendía sistemas mecánicos intuitivamente. Cuando llegó el día de la graduación, Patricia organizó una ceremonia formal en el patio principal de Transportes Salazar. Había invitados de otras empresas de transporte, representantes de la Cámara de Comercio Automotriz y medios de comunicación locales interesados en la historia del programa. Roberto fue el último en hablar.
Hace 18 meses, yo estaba sentado en una banca del Parque México sin futuro claro. Hoy estoy aquí como director de mantenimiento de una empresa exitosa, viviendo en mi propio departamento, con un equipo excelente y, lo más importante, con el privilegio de ayudar a otros a encontrar su camino como alguien me ayudó a encontrar el mío. Miró a Patricia, que estaba sentada en la primera fila. Patricia Salazar no solo me dio un trabajo, me dio dignidad, propósito y la oportunidad de demostrar mi valor. Ahora, junto con ella, estamos dando esa misma oportunidad a otros. Los 15 graduados de hoy son prueba de que cuando combinas talento con oportunidad, cosas extraordinarias suceden. Los 15 graduados recibieron sus certificados. 14 de ellos ya tenían ofertas de empleo confirmadas. El 15º, Mario, fue contratado directamente por Transportes Salazar para unirse al equipo de Roberto. Esa noche, después de que todos se habían ido, Roberto y Patricia se quedaron en el patio, observando el lugar que se había convertido en mucho más que una empresa de logística. Se había convertido en un lugar donde las segundas oportunidades eran reales, donde el mérito importaba más que las circunstancias y donde un simple acto de bondad había creado un ciclo virtuoso que ya estaba tocando docenas de vidas. ¿Sabe qué es lo más irónico?, dijo Patricia rompiendo el silencio. Ese día en el parque yo estaba desesperada pensando que era el peor día de mi vida. Mi padre enfermo, mi coche descompuesto, sintiéndome impotente. Resultó ser uno de los mejores días porque me llevó a conocerlo. Roberto sonrió, y yo pensaba que había tocado fondo. 8 meses en la calle, sin esperanza real de que las cosas mejoraran. Entonces, usted apareció llorando en esa banca y ayudarla cambió todo. No fue solo ayudarme a mí, corrigió Patricia. Fue como lo hizo, con competencia, honestidad y dignidad. Esas cualidades no desaparecen solo porque alguien pierda su hogar o su trabajo. Usted me enseñó eso. 2 años después, el Centro de Capacitación Técnica había graduado a 75 personas, con una tasa de colocación laboral del 92%. Roberto se había convertido en una figura respetada en la industria automotriz de la Ciudad de México, frecuentemente invitado a dar pláticas sobre mantenimiento de flotas y sobre segundas oportunidades. Había ahorrado suficiente dinero para poner enganche en un pequeño departamento propio, aunque Patricia insistía en que podía quedarse en el de la empresa todo el tiempo que quisiera. Una tarde, Roberto estaba supervisando un mantenimiento mayor en uno de los camiones, cuando vio a un hombre de unos 40 años parado en la entrada del taller, mirando nerviosamente hacia adentro. Su ropa estaba gastada, su apariencia descuidada, y cargaba una mochila desgastada. Roberto reconoció inmediatamente esa mirada. La mezcla de esperanza y desesperación de alguien que ha perdido todo, pero aún no se rinde. Se acercó al hombre. «Buenas tardes, ¿puedo ayudarlo en algo?» El hombre vaciló. «Yo escuché que aquí dan oportunidades a personas que están pasando por tiempos difíciles. Soy electricista de profesión, 15 años de experiencia, pero perdí mi trabajo hace 6 meses, y desde entonces...» Su voz se quebró. Roberto puso una mano gentil en el hombro del hombre. «Entiendo perfectamente. ¿Cómo se llama?» «Héctor. Héctor Ramírez». «Mucho gusto, Héctor. Yo soy Roberto Mendoza. Venga, vamos a hablar un momento». Los llevó a su oficina, le ofreció agua y se sentó frente a él. «Héctor, hace 2 años yo estaba exactamente donde usted está ahora, viviendo en la calle, sin esperanza, preguntándome si alguna vez volvería a tener una vida normal. Pero alguien me dio una oportunidad, no por caridad, sino porque vio mi potencial. Ahora es mi turno de hacer lo mismo». Le explicó sobre el programa de capacitación, sobre cómo funcionaba, sobre las oportunidades reales que existían al final.
Vio cómo los ojos de Héctor se llenaban de lágrimas de esperanza, la misma esperanza que él había sentido cuando Patricia le ofreció ese primer trabajo. «El siguiente curso comienza en 2 semanas», dijo Roberto. «Pero si tiene conocimientos de electricidad, tal vez pueda ayudarme con algunos proyectos. Mientras tanto, tenemos varios camiones con problemas eléctricos que me vendría bien una mano extra. Le pagaré por día de trabajo, y eso le permitirá estabilizarse un poco antes de que comience el curso formal». Héctor no podía hablar, solo asentía con lágrimas corriendo por su rostro. Roberto entendía perfectamente. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de la sensación abrumadora de que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a mejorar. Esa noche, Roberto llamó a Patricia para contarle sobre Héctor. Ella escuchó con la misma atención que siempre le daba. «¿Sabe lo que más me gusta de todo esto?», dijo Patricia cuando Roberto terminó. «Que ya no soy solo yo ayudando, es usted ayudando. Son los graduados del programa que ahora están en posiciones donde pueden ayudar a otros. Es un ciclo que se perpetúa solo. Eso es verdadero cambio». Roberto miró por la ventana de su departamento hacia el patio iluminado de Transportes Salazar. En algún lugar ahí abajo, Joaquín estaba cerrando el taller después de otro día productivo. Mario, el joven que había sido parte de la primera clase de graduados, probablemente estaba haciendo una última verificación de los vehículos programados para salir temprano mañana. Rosa, la madre soltera que había aprendido mecánica, ahora trabajaba en uno de los talleres asociados y le había enviado un mensaje esa misma mañana contando que acababa de recibir un ascenso. Y mañana Héctor comenzaría su propio camino de regreso a la dignidad y el propósito. Roberto pensó en aquel día en el Parque México, cuando una mujer lloraba en una banca, y él decidió acercarse a pesar de su propia situación desesperada. Ese simple momento de bondad, ese acto de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, había desencadenado una cadena de eventos que ahora tocaba docenas de vidas. La lección era clara y poderosa. Nunca subestimes el poder de un acto de bondad. Nunca sabes cuándo ayudar a alguien en su momento más oscuro puede transformar no solo su vida, sino crear un efecto dominó de transformación que se extiende mucho más allá de lo que puedes imaginar. Roberto Mendoza, quien hace 2 años no tenía dónde dormir, ahora tenía un hogar, un propósito y el privilegio de cambiar vidas. Y todo había comenzado con consolar a una dama llorando en un parque, demostrando que a veces el destino te recompensa no por lo que tienes, sino por quién eres cuando no tienes nada.